Bienvenidos, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén excelentes, partiendo la semana. Bienvenido Sebastián Poblete, bienvenida María Pilar, bienvenida Paula Mella, bienvenida Geraldine, bienvenida Daniela, Claudio. Hay 3 Claudio en el curso. ¿Qué Claudio está presente? Castillo. Ya. Hola Claudio. Claudio Castillo. Ya está. Bien. Vamos a partir, ya estamos en la hora. Hoy día corresponde la clase número 8 ya. Vamos a hacer la clase que corresponde a la mitad del curso, la mitad del camino básico. Así que, muy bien. Si alguien no tiene alguna consulta, pregunta o duda relacionada con la última clase o relacionado con algo anterior, vamos a partir. ¿Alguien tiene algo que preguntar, consultar, alguna quietud relacionado con el curso? Si no, partimos nomás. Y si no, como siempre, los invito a estar concentrados en clave de sol, en recuerdo de sí, para que puedan sacarle la mayor provecho a esta clase, recordando que cuando uno se concentra, hace las cosas mejor, en todo orden. Bien, vamos a partir entonces. ¿Se escucha y se ve bien entonces? Vamos a hablar de la vida. La última clase fue el mundo de las relaciones. Esta clase se llama El camino y la vida. ¿Ya? El camino y la vida. Vamos a leer una cita que tiene que ver con uno de los libros sagrados que dice así en Mateo. Esto tiene que ver con el Nuevo Testamento. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, morir, tome su cruz, nacer y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sacrificio por la humanidad. Nos va a tomar un tiempo comprender estos aspectos que tienen que ver con el sacrificio por uno, por el prójimo y todo lo que eso conlleva. Quizá lo que se hace más comprensible en un inicio es el tema de la muerte psicológica, aunque es una de las cosas más difíciles, y el tema de la alquimia, el nacimiento. Bien. Hablamos en la última clase del mundo de las relaciones y cómo nuestra capacidad de relacionarnos bien con nosotros, con nuestro mundo interno, con todos los aspectos del mundo externo, determina el grado de iluminación, el grado de despertar de la conciencia que nosotros vayamos teniendo, porque al tener una buena relación con todos estos aspectos, es porque estamos aplicando esta doctrina, este conocimiento, para no caer en los estados de identificación, de fascinación que siempre hemos tenido. Y por lo tanto vamos rectificando nuestra vida, que es el objetivo, ¿ya? La regeneración. Bien, ¿qué es la vida? Ya que la clase se llama El camino y la vida. Vamos a partir por qué es la vida. La vida la podemos sintetizar como la suma de eventos más estados, pero no cualquier estado, estados interiores. Por eso la clase pasada hablamos mucho de nuestro mundo interior y de la relación que tenemos con nosotros mismos. Porque dependiendo de eso va a ser los estados internos que nosotros vamos a adquirir, incluso independientes de los eventos, porque gran parte de los eventos o circunstancias que ocurren externas no están bajo nuestro control. Si llueve o no llueve no está bajo nuestro control. Si estamos en cuarentena o no, ya sabemos. Hay muchas circunstancias que no podemos manejar. Pero lo que sí siempre nosotros podemos trabajar son nuestros estados interiores.
Y la forma en que respondamos internamente hace toda la diferencia, inclusive para modificar las circunstancias o eventos externos que nos puedan pasar en la vida. Esto es más bien filosófico, pero es una filosofía práctica, porque al final de eso se trata. La gnosis, uno de sus pilares es precisamente la filosofía. Ciencia, arte, filosofía y religión. Y la filosofía gnóstica es precisamente una filosofía muy práctica que nos permita todos los días responder bien ante la vida, ante los eventos, ante las personas, ante las diversas situaciones, para extraer de todo aquello la sustancia, la esencia, el aprendizaje, la enseñanza que todo eso conlleva. ¿Ya? Obviamente nosotros no vamos a poder extraer, a aprender esa enseñanza, esa esencia, si estamos eclipsados por algún estado egoico. Por eso es tan importante estar ubicado, estar en recuerdo de sí, en clave de sol, en autoobservación, para que nosotros podamos trascender estos eventos e ir aprendiendo. Y eso, esa sumatoria de eventos, que son eventos de pérdidas, de ganancias, de alegrías, de todo tipo, eh, hace en conjunto lo que es la vida. Entonces, como decíamos, los estados interiores se entiende por estado interior las buenas o malas disposiciones, las preocupaciones, depresión, superstición, temores, miedos, sospechas, misericordia, etcétera, ¿ya? Estado de felicidad, de gozo, de tristeza, todo eso hace parte de nuestro mundo interior y es lo que tenemos que lograr eh, ir tomando el control. ¿Cómo? En autoobservación. Es decir, nosotros estamos alerta a novedad, igual que un guardián en alerta respecto a nuestros estados internos, nuestros pensamientos, que estoy pensando, que estoy sintiendo, vamos a poder regular eso. La vida mecánica, la vida autómata, la vida de máquina, por eso vimos en la clase, dos clases atrás, la máquina humana, porque comprendimos que nuestra vida es muy mecánica, ¿ya? Es decir, no, es como que estamos programados para hacer ciertas acciones y siempre lo mismo. De hecho, la misma ciencia dice que el 90% de nuestro comportamiento es inconsciente de lo que hacemos todos los días, imagínense. O sea, todo lo que hacemos todos los días, el 90% viene del inconsciente. Por eso es que algunos enseñan a reprogramar el subconsciente y todo, porque ahí está, ese es el software que determina eh, nuestros pensamientos, nuestras acciones, etc. Entonces, la vida mecánica es donde se encuentra el ser humano. Es una sucesión de eventos y estados. Vivimos y reaccionamos mecánicamente, ese es el problema, ante las diversas circunstancias de la vida, porque no tenemos ese control. La vida se relaciona con ese viaje de niño a adulto y de adulto a la vejez y finalmente a la muerte, ¿ya? Es como esa línea recta, se le llama la horizontal. A la vida en el gnosticismo, en la cultura gnóstica se le llama la horizontal, ¿ya? Es como una línea recta. Entonces, estamos en un mundo, ¿con qué objeto? No sabemos todavía porque no hemos encontrado la razón de nuestra existencia. Y esa es una pregunta, es una respuesta a una pregunta muy importante. ¿A qué vinimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Nos puede tomar muchos años llegar a una respuesta. Y si es que, por eso es importante trabajar sobre nosotros. Entonces, además en la vida las personas viven de una forma, como decíamos, mecánica, autómata, atrapadas por la rutina diaria, por las obligaciones, por nuestros trabajos, nuestras obligaciones sociales, que se han hecho tan normales en términos del hogar, el trabajo, la vida social y cualquier otro acontecimiento que se pueda presentar. Y todo eso nos extrae energía, nos extrae tiempo. Por eso es que vamos a comprender que en términos de los cambios que hay que ir haciendo para irnos desarrollando espiritualmente, es tomar el control de qué es lo que actualmente está de más en todos estos aspectos, social, laboral, etcétera. Porque quizá hay algunos aspectos de nuestra vida que nos toman, nos están eh, succionando energía y tiempo, no es, que ya vimos que es una de las cosas más sagradas que tenemos, nuestra energía. Por lo tanto, debemos tomar control de eso.
Todas estas facetas de la vida envuelven la conciencia de las personas y nos mantienen en ese estado de fascinación y de sueño. Además, todos estos aspectos personales, la ciencia oficial con todos los adelantos tecnológicos, los aparatos sofisticados y modernos que ponen al alcance de las personas, hace que exista hoy día un facilismo y una adoración inconsciente a todas estas cosas materiales que al final terminamos todos esclavizados cuando las poseen e impotentes cuando nos faltan, ¿ya? Hay un cantautor que dice, cuanto más cosas tengo, menos me tengo a mí mismo. Cuanto menos cosas tengo, más me puedo tener a mí mismo. Nosotros ya podemos comprender esa frase, porque nosotros estamos en la integración con el ser, estamos buscando la integración con Dios, con nuestro Dios interno, con nuestro real ser, con nuestro maestro interior, interno. Y obviamente, eh, si nosotros dependemos de todo esto, no podemos concretar esa integración. Hoy día existe un, casi un vicio a todo lo rápido, a todo lo fácil, todo tiene que ser instantáneo y si no nos sentimos inútiles. Cuando tenemos estas cosas materiales o estas herramientas, que al final son herramientas tecnológicas, porque la tecnología no es ni buena ni mala, es lo que se hace con las herramientas. Hablábamos la otra vez de que los celulares, las pantallas, que hoy día producen una verdadera adicción, al igual que las drogas, de todo tipo, al igual que el alcohol, em, lo que hacen es robar nuestro tiempo, robar nuestra energía y el problema no es el aparato, el problema es qué es lo que hacemos con ello, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo con esto. Deme un minutito. Ya, entonces, definamos ahora qué es el camino. Una vez que nosotros, bueno, el camino es algo totalmente diferente, es salirnos de estas leyes mecánicas, de esta maquinaria de la vida, eh, y el camino se define como la vertical, ¿ya? Como la vertical. Y obviamente, como decíamos, salirnos de la mecánica de la vida exige un trabajo consciente para llegar a esa integración con Dios. El problema es que como no tenemos, no sabemos cuál es el real motivo de nuestra existencia, no le damos importancia al trabajo espiritual, ¿ya? Y eso es muy normal. Hoy día incluso está como de moda ser espiritual, ¿ya? Mucha gente toma el trabajo o al hacer cosas o ingresar a ciertos lugares como moda, como una posición eh, filosófica, intelectual. Hay toda una moda y todo un negocio en torno al espiritual, a lo espiritual, entre comillas, ¿ya? Entonces, como nosotros ya hemos visto, si esto no es un tema de fondo, no es algo sincero, no va a durar mucho. Por eso es que a la gnosis eh, ingresa poca gente porque la exigencia es muy alta. Em, pero si ustedes se fijan, en la sociedad en general está lleno de escuelas, está lleno de, por ejemplo, hoy día la meditación está de moda, la yoga está de moda por todas partes y hay todo un negocio en torno a todo eso. eh, y muchas veces no, la gente se escuda en la espiritualidad para justificar acciones en su vida o ciertas conductas, etcétera. Porque el ego es así, o sea, el ego se viste eh, de todos esos ropajes porque es muy inteligente y sabe cómo eh, sobrevivir y fortalecerse. Entonces, ¿cuál es el sentido de cada evento en nuestra vida? Eso es lo que nosotros debemos ir buscando, teniendo en consideración que la gnosis
es una verdadera escuela científica de iniciación en la vida. La iniciación es un camino espiritual esotérico, que ya vamos a ir hablando más de aquello, y que involucra todo un cambio de pensamiento, de conducta, de sentir, y tomando como, o dejando como eje central a la divinidad en nosotros, a la parte espiritual en nosotros, y no a la parte terrena, ¿ya? Entonces, existe lo que se llama la senda del filo de la navaja. Como ven ustedes ahí, hay un cuchillo, ya hay un caballero encima, y un caballero encima. ¿Se imaginan ustedes cómo será caminar encima del filo de una navaja? De partida es muy angosto, muy, muy angosto y con un filo enorme. Entonces, este camino que se llama la senda del filo de la navaja, se llama así de forma alegórica porque es muy difícil, mas no imposible de recorrer, ¿ya? Es difícil porque se tiene que ir con mucha delicadeza, con mucho cuidado en el camino, porque hay aspectos en nuestra vida, hay fuerzas tenebrosas que quieren sacarnos incluso de iniciar este camino. E incluso cuando estemos en el camino también eso sigue, porque las fuerzas antagónicas, por eso son fuerzas antagónicas, están ahí, por un sentido. Entonces, el camino es totalmente distinto, va por la vertical y aprendemos a producir la revolución de la conciencia que nos lleva a un conocimiento más objetivo, un conocimiento más real, porque cuando nosotros evaluamos los eventos, las situaciones o la vida misma, todo lo que nos pasa, con nuestro sentido, nuestra forma de pensar, y sabemos que nuestra forma de pensar está tomada por el ego, nuestro sentido muchas veces también es utilizado por el ego. Eh, entonces, eso colorea las situaciones y no lo vemos de forma nítida, tal como es, de forma objetiva. ¿Ya? Por dar un ejemplo, si una persona tiene el yo alcohólico y quiere erradicar ese vicio porque le hace mal, comprendió que le hace mal, destruye su familia, etcétera. Y se junta con unos amigos y unos amigos le dicen, no, tomemos un par de cervezas nomás, y qué más da si un par de cervezas. Entonces el yo alcohólico hace pensar y responder en ese momento, sí, un par de cervezas nomás. Pero resulta que esa persona lo estaba dejando. Entonces el ego hace que se justifique sus acciones, ¿sí? Justifique sus acciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces la senda del filo de la navaja hace referencia a eso, porque este camino, como dice también en la Sagrada Escritura, porque hay muchas cosas que son valiosas en estos libros, están de forma simbólica, quizás otras no tanto, pero hay muchas cosas que si se ve a la luz de la conciencia y a la luz de los misterios y del conocimiento esotérico gnóstico, eh, hacen cambiar totalmente la vida de una persona. Y, por ejemplo, esta frase es muy potente. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Es decir, la mayoría va por la puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición. Y nos dice a continuación, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Entonces, uno se puede preguntar, eh, ¿por qué hallé yo esta información? Es una buena pregunta. Y eso no es para sentirse especial ni nada, porque el ego usa, recuerden que está atento para usar todo. Es un misterio también, porque uno tiene que develar con el tiempo, en base a su propio esfuerzo, su propio trabajo consciente, de autoanálisis, ¿ya? Y aprovechar la oportunidad también, porque muchas personas pueden conocer el mismo
la misma enseñanza y no hacer nada también. Por eso hay que cuidar el impulso espiritual que se tiene, cuidarlo como una joya preciosa, porque siempre ha sido así. La mayoría de la humanidad va por el camino ancho y espacioso, donde está lo fácil, lo cómodo, donde no implica grandes cambios, donde no dobla mucho, ¿m? Donde no me exijan tanto, etcétera. Y muy pocos se lanzan y se determinan a, eh, a recorrer el camino secreto. Entonces, ¿quién está dentro del camino? La vida, como dice aquí, es la línea horizontal como explicamos. Aquellos que quieren salirse de la mecánica ingresan al camino. ¿Ya? Cuando uno empieza a recorrer el camino, cuando toma la decisión de empezar a cuidar sus aguas genésicas, cuando toma la decisión firme de empezar a revalorar su energía, como hablábamos con un alumno hoy día que me hacía preguntas por los desafíos en ese aspecto. Y todo esto es gradual. Hay que partir por aquí primero, por la parte intelectual. ¿Qué pienso de la sexualidad? ¿Qué pienso de mi energía? ¿Me da lo mismo? ¿Lo veo como un producto de supermercado? ¿Como algo banal? ¿Como me enseña la sociedad, la cultura moderna? Entonces uno tiene que empezar por cambiar la forma de pensar respecto a y revalorar este aspecto. Entonces desde que una persona se determina a recorrer el camino de la castidad, empieza a encumbrarse por la vertical. Y nadie podría hollar la senda de esta gran rebeldía psicológica si no trabajara sobre sí mismo. Esa es la clave. Jesús dijo, el reino de los cielos se toma por asalto, solo los valientes lo han tomado. Es decir, todo nos dice de que recorrer un camino espiritual serio, sincero y de verdad es difícil. Pero ¿qué es lo que nos vende la sociedad? Nos vende una espiritualidad hueca, vacía, sin peso, sin sustancia, lleno de facilismo, lleno de poses, de objetos, de hobbies espirituales, de vicios, hasta el uso de droga se justifica, es que soy espiritual. ¿No? Porque el ego es así, el ego es muy, muy fuerte y muy inteligente. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente y muy claro porque si no es autoengañarnos, ¿ya? Si no, queda solo en teoría. Y la verdad es que la cultura gnóstica nos entrega los conocimientos para despertar la conciencia. Y despertar implica un dolor, el despertar implica un sacrificio. Duele, 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 porque todos los cambios duelen. Y los cambios profundos duelen aún más. Dejar vicios, dejar manías, dejar formas de hablar, dejar formas de pensar, dejar lugares que no me contribuyen a mi crecimiento interno, personas inclusive, etcétera. Eso le duele. ¿Pero a quién le duele? Esa es la pregunta importante. ¿A quién le duele internamente? ¿Será al ser que le duele o al ego? Eso es lo que uno tiene que estar atento cuando uno siente ese dolor. ¿A quién le está doliendo en este momento que tengo ganas de tomarme un litro de vino, pero no lo hago? ¿Y quién se está moviendo adentro? ¿Quién se está revolcando de rabia por no darle expresión? Eso es lo que uno tiene que estar atento todos los días. ¿Qué es lo que se mueve dentro de uno cuando uno se niega, una persona se niega a ser infiel, por ejemplo? ¿Qué se siente? Todo eso genera un tremendo dolor, sobre todo al inicio. Entonces, es un trabajo y un camino muy arduo. eh, por eso es que decir yo soy espiritual, eso lo hace cualquiera. Usar algo por aquí, algo por allá, eso cualquiera lo hace, no implica ningún esfuerzo. Caer en un vicio justificando la espiritualidad, eso lo hace cualquiera. No requiere ni un esfuerzo, solamente un empujoncito.
Entonces, es muy importante tener eso. Y esto no es para que ustedes lo tomen y se desanimen, al contrario, para que le tomen el peso e inclusive les dé un impulso, porque así como lo que cuesta, cuesta, pero también lo que cuesta se valora y trae las mejores satisfacciones y las mejores, en este caso sería las mayores armonías en nuestra vida, la mayor paz que uno pueda conseguir mientras pase por esta horizontal. Entonces, ¿quién está en el camino? El camino es recorrido por personas que con un poco de reflexión, con lógica natural, se detienen un instante y se preguntan, ¿cuál es el verdadero propósito de vivir? ¿Por qué estoy acá? ¿Solamente estoy para pagar cuentas en este mundo convulsionado, por donde mire veo violencia, veo agresión, veo maldad, sufrimiento, estados psicológicos negativos, la gente cada día más agresiva? ¿Cuál es el sentido? Dentro del camino están también los rebeldes inteligentes, los que se sienten con inquietudes espirituales, que es muy distinto. Una inquietud espiritual es muy importante tenerla, como que no me calza, sobre todo las personas que han pasado por algún tipo de religión tradicional, como que no le calzan ciertos aspectos, no, pero me dice una cosa, veo otra, no me calza esto, no me da respuesta a esto otro, todo eso. Entonces se siente una fuerza que de lo más íntimo de nuestro ser nos impulsa a la superación moral, psíquica y espiritual. Por eso esa inquietud, ese impulso espiritual, decíamos que hay que cuidarlo muy, muy bien porque es algo que nadie, eh, solo el ser da ese impulso espiritual y mantenerlo es responsabilidad nuestra. Cómo lo mantenemos? Con la práctica, comprobando lo valioso que es la autoobservación, comprobando lo valioso que es la clave de sol, comprobando lo valioso que es vocalizar, comprobando lo valioso que es transmutar nuestras energías creadoras, ¿m? Comprobar los estados armoniosos en que uno queda posterior a una práctica sincera e íntima y secreta, ¿ya? Quienes tratamos de llevar el rumbo de nuestras vidas por este camino nos encontramos con las enseñanzas y sabiduría de aquellos grandes seres que en todas las épocas han dedicado y sacrificado su vida a enseñar con el ejemplo, con la palabra, para darnos la orientación, la luz y la reflexión necesaria. Todos estos son aspectos importantes de ese camino secreto, que no es tan secreto, pero es individual, ¿ya? Porque se vive todos los días y a conciencia. Bueno, cumplir las leyes divinas, producir una revolución de la conciencia, eh, ya estamos claros que requiere un esfuerzo, porque en este camino espiritual, en esta vertical, aprendemos a cumplir las leyes de Dios y a producir esa revolución de la conciencia, como decíamos, que nos lleva a un conocimiento objetivo y real, ¿ya? No eclipsado por las andanzas y los caprichos del ego. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que todo este curso apunta a que nosotros tomemos conciencia de que necesitamos un cambio radical en nuestra vida si queremos progresar espiritualmente, ¿ya? Por eso es que después del término de este curso viene otro curso, para los que quieran seguir ahondando y seguir trabajando sobre sí mismos, y que no entra cualquiera tampoco. Por eso son necesarias las 16 primeras clases, porque es así. Entonces, ese cambio radical eh, es importante, tomar conciencia, es una lucha constante, porque todos los días nosotros debemos enfrentar nuestros pensamientos, nuestras acciones, y solamente así es posible ir revolucionando nuestra conciencia, despertándola. Entonces, el cambio radical que tiene que ver con toda esta regeneración psicológica, emocional, etcétera, con la imagen de Perseo aquí y cómo le corta la cabeza a esa medusa que representa todo el ego psicológico. Necesitamos ese cambio radical si en verdad anhelamos conquistar la libertad, la paz que hablamos, porque el camino corresponde a un trabajo consciente sobre sí mismo. Salirnos de ese barrial
en que nos encontramos. ¿Qué barrial? Barrial emocional, barrial conductual, todos los aspectos de nuestra vida que quizás son negativos actualmente y que no nos producen un crecimiento interno, no nos elevan, no hacen de nuestra vida una obra de arte. ¿Ya? Nosotros debemos buscar eso, que nuestra vida con el tiempo, ir esculpiéndonos con martillo y cincel a nosotros mismos, para que vayamos haciendo una verdadera escultura, una verdadera obra de arte de nuestra propia vida. Para eso es la gnosis, para eso es la cultura gnóstica. Entonces, esto solo es posible con los poderes trascendentales de la vertical. Claro, porque la castidad científica va dando un poder. No es lo mismo un hombre, una mujer, que pierda su energía, que un varón eh, ahorre su energía y la transmute. Eso le va dando un poder, una voluntad que lo va diferenciando de los demás. Entonces, esos son parte de los misterios también de la sagrada sexualidad, parte de los misterios de la transmutación, y que por eso es importante ponerse a transmutar, ¿ya? Que no quede en el tintero. Cuando uno que marcha por la horizontal, que es la vida, se acuerda de sí mismo, clave de sol, de su propio ser, no olvidarse del ser, cuando se pregunta quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es el objeto de la existencia, indudablemente entra por esa senda vertical. Ya cada vez que nosotros en un instante somos conscientes, es como si diéramos, estamos en la vertical. Y si seguimos así, vamos como avanzando, dando un paso en la vertical. Y eso es interno, espiritual, que es esa senda de la revolución de la conciencia. Entonces, antes de alcanzar la paz, tenemos que ser libres. Y para ser libres, hay que eliminar al carcelero, que es el yo psicológico, el mí mismo, que tiene la conciencia atrapada. Y la paz es Dios en nosotros. Mucha gente se pregunta, ¿y cómo será Dios? No sé qué. Porque lo busca por arriba, lo busca por el lado, en todas partes, siempre, fuera de la persona. ¿No? Y Dios puede estar dentro de nosotros y está en nosotros, como paz, como armonía. Pero para que nosotros experimentemos la paz y la armonía, aunque sea por un momento, debemos estar libres de las garras del yo. Y para eso, por ejemplo, el silencio es importante. El sentirse a sí mismo, estar en clave de sol, en recuerdo de sí. Ustedes pueden estar en su habitación, en su hogar, de cúbito dorsal, tendidos en la cama. Se sienten el cuerpo. Tratan de concentrarse en la respiración, concentrarse en el ritmo cardíaco. Si logran concentrarse, si lo practican, van a poder ir eliminando el torbellino mental de pensamiento, de charla interior ambigua. Y van a poder estar concentrados en eso. Y en ese momento van a ir experimentando paz, tranquilidad. Porque cuando estamos con el torbellino mental, es un desgaste y un tormento terrible. Entonces recuerden, eh, el tiempo es del ego. Es decir, el tiempo siempre nos tiene preocupados en torno al futuro, ansiosos. Y por otro lado, respecto al pasado, nos tiene depresivos, nostálgicos, melancólicos, en estados depresivos, negativos. Porque el tiempo es del ego, ahí se mueve, pero el momento, el instante es de Dios, aquí y ahora. Y eso hay que practicarlo, practicarlo, practicarlo. Ahí donde están ustedes en este momento escuchándome, sentirse, estar aquí, 100%, escuchándome, aunque mi voz no sea de la mejor, pero escuchando a conciencia, viendo a conciencia, tomando notas a conciencia, sintiendo su cuerpo. Eso es practicar aquí y ahora. Entonces, esta vida mecánica y horizontal, por ahí va la mayoría, como ya dijimos, sometida a las distintas circunstancias. Todo nos sucede como cuando, explicaba al principio, cuando llueve, cuando truena. Tenemos la ilusión de hacer, pero en realidad el que hace es el ego en gran parte del tiempo. La vida horizontal es para la gente común y corriente.
Es la senda, como dice el maestro Samael, por donde va Raimundo y todo el mundo, Vicente y toda la gente, Villegas y todo el que llega. Es el camino ancho, espacioso, fácil, placentero, que conduce a la humanidad hacia la involución de los aspectos material, moral, psíquico y espiritual. Por eso nosotros tenemos que andar por la vida horizontal, porque tenemos un cuerpo físico y obligaciones, pero podemos estar sin ser parte, porque interiormente nuestra conciencia puede estar la mayor parte del tiempo en la búsqueda del crecimiento espiritual, mientras pasamos por la horizontal inevitablemente, esta existencia. Entonces el camino es conciencia. Cuando uno se recuerda a sí mismo, cuando no nos identificamos con los problemas hay que buscarle la solución, pero no identificarnos y caer más allá en estados negativos. No nos identificamos con las penas de la vida, con las pérdidas, ¿ya? Recordemos que la vida es una sucesión de pérdidas. Vamos perdiendo trabajo, familiares, de todo, es una sucesión de pérdidas. Entonces, hay que comprender la vida, hay que ir. Por eso es que en Oriente hace miles de años se enseñaba el no apego, el desapego a la vida, el desapego a los familiares, y eso no significa no hacer o cumplir con sus responsabilidades de padre, de esposo, de hijo, etc. El desapego tiene que ver con comprender de que todo es pasajero, nada es para siempre, todos estamos de paso aquí nada más. Por lo tanto, si uno tiene esa perspectiva clara y que lo único que va a trascender es nuestra conciencia, y por eso es que hay que aprovechar esta vida, esta existencia, para despertarla, liberarla de las garras del ego, podamos seguir conscientes después de que nos llegue la muerte física, podamos seguir conscientes en otros planos de conciencia y seguir trabajando. Al final, de eso se trata el camino. Y va por la vertical. Y nos salimos de esas leyes mecánicas. El hombre que verdaderamente trabaja sobre sí mismo, con el propósito de despertar conciencia, podrá integrarse con lo divinal. Ahora, la vida mecánica tiene una función que en una clase más adelante la vamos a explicar, en la clase de involución, evolución y revolución. Pero la vida tiene la función en el ser humano de nacer, de ahí parte el punto que parte con la concepción, nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Y si no trabajamos en el despertar de la conciencia, no logramos nada objetivo después de la muerte. ¿Ya? La horizontal comienza con este nacimiento y termina con la muerte. Vida y muerte son dos aspectos de la misma moneda, del mismo misterio. En la horizontal están todos esos sufrimientos íntimos de la vida práctica, del hogar, de la calle, de la oficina. Y no nos puede ofrecer nada más maravilloso si lo comparamos con los valores del espíritu. Porque todo lo placentero, todo lo sensorial, que es muy seductor y que es nos atrapa con mucha facilidad. Incluso la persona se puede quedar pegado en eso, porque estamos diseñados para que lo sensorial y la producción de dopamina nos mantenga ahí tratando de reproducir eh, lo placentero, lo sensorial. No se compara con todo lo que nos puede entregar el despertar de la conciencia. Porque lo primero que nos ayuda al despertar de la conciencia gradual es que en esta existencia, en esta horizontal, vivamos mejor, más, más correctamente, más intuitivamente, tomemos mejores decisiones, cometamos menos errores, para sufrir menos. Entonces, el maestro Samael dice, trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida.
Por eso, conocer el motivo de nuestra vida, eso lo podemos descubrir con el tiempo y el trabajo sobre sí mismo. Pero sí les podemos adelantar algo. El motivo de la vida tiene que ver con el servicio. Ahora, ¿servicio en función de qué? Porque uno puede servir para muchos amos. Hay amos de las tinieblas y amos de la luz. ¿Mm? Uno puede servir a muchas cosas. Eso es parte del trabajo que hay que ir con el discernimiento correcto, ir esclareciendo. Aquí hay un bosquejo que más o menos nos refleja esto. ¿Ves? Aquí tenemos la vida, que es la horizontal, acá abajo, donde va este jovencito. Y en la horizontal, en la vida mecánica, va todo el mundo, no hay exigencias mayores. Eh, la función de la vida, que es nacer, crecer, reproducirse y morir, no logramos nada objetivo después de la muerte, ¿ya? Y aquí va la mayoría. En cambio, por este camino empinado es el camino, donde nos salimos de las leyes mecánicas de la vida. Es decir, cuando una persona está más consciente, está en un gradito de conciencia más arriba, y más arriba hay menos leyes. ¿Se acuerdan cuando vimos el orden del mundo? Cuanto más leyes, hacia abajo hay más leyes. Por eso es más denso, hay más dolor y sufrimiento. Y por eso en los mundos infiernos, en el Tártarus, en el Avicii, en el Averno, hay más leyes. Y por eso hay tanto sufrimiento y dolor. En cambio, en el primer orden de mundos hay una sola ley. Quizás es la única ley, amor. En cambio, la vertical es el camino de la revolución de la conciencia donde estamos llamados a cumplir las leyes divinas. De eso vamos a hablar en la clase 10, donde nosotros adquirimos un dominio de la naturaleza superior, porque nosotros actualmente estamos dominados por una naturaleza inferior, instintiva, animalesca, brutal muchas veces, donde en este camino de la vertical vamos produciendo un elemento de cambio. Eso significa que en cada momento en que nosotros tomamos conciencia de nuestros actos y estamos en autoobservación en clave de sol, producimos un elemento de cambio. Porque en el momento, en el punto matemático, en un momento determinado que tomamos conciencia, no le dimos expresión a un ego, por lo tanto avanzamos, dimos un pasito más en este camino vertical. Y si, por el contrario, caemos en estados egoicos, retrocedemos en este camino. Bajamos 1, 2, 3 peldaños. Entonces, la vida mecánica en general nos lleva a la muerte segunda. ¿Ya? ¿Por qué la muerte segunda? ¿Qué se llama la muerte segunda? La primera muerte es la muerte física, orgánica, biológica. Esa es la primera muerte. Pero después la naturaleza nos toma, porque como no hicimos un trabajo consciente en la horizontal y nos morimos llenos de ego, con más ego de lo que llegamos, porque no hicimos ningún tipo de trabajo espiritual serio, la naturaleza nos hace problema, tiene su función, tanto de evolución como de involución, y la misma naturaleza nos va depurando de toda esa negrura psicológica, hasta que nuestra esencia nuevamente queda prístina, pura, y vuelve a entrar en la rueda del samsara para un nuevo proceso evolutivo. Eso lo vamos a ver en detalle en las próximas clases, pero para que se haga una idea. Entonces tenemos dos alternativas. O nos depuramos y nos regeneramos conscientemente en esta existencia, aprovechando esta existencia para recorrer el camino de la vertical, un camino consciente de revolución y de cambio profundo, o la naturaleza y sus leyes nos hace problema, dice, venga para acá, y nos depura la naturaleza con ese fuego que todas las mitologías nos han contado, ese fuego interno. Y ustedes saben que el fuego depura todo. Por ejemplo, cuando un fierro está cochino, por ejemplo, un fierro cochino, si usted lo coloca al fuego y ese fierro queda al rojo vivo, sabemos que después eso queda depurado.
porque el fuego tiene esa propiedad, depura todo. Por eso en algunas culturas, cuando alguien fallecía, todavía se sigue haciendo, creman esos cuerpos por la depuración que existe. Entonces, cada quien decide si se sacrifica y toma por asalto este camino, con valentía, con decisión, y no va a estar solo tampoco, eso es lo importante. No va a estar solo en este camino, porque el que se lanza en este camino espiritual de la vertical, sinceramente, y empieza a hacer lo que tiene que hacer ante las divinidades, este personaje que va ahí, que va escalando, ante los ojos de la divinidad, no es indiferente. No es que la divinidad es omnipresente, omnipotente y omnisciente, lo sabe todo. Por eso son dioses y diosas. Entonces, cuando un hijo empieza a portarse bien y a cumplir con lo que tiene que cumplir, la madre, como cualquier madre de este plano, se alegra cuando su hijo empieza a hacer cosas positivas en su vida, sale adelante, progresa, etc. La madre espiritual también se alegra. Y maestros y todo de la logia blanca se alegran. Entonces uno es asistido porque tiene mérito. ¿Ya? El problema es que mucha gente que va aquí en la horizontal, como estos señores aquí, muchas veces se acuerdan de la divinidad cuando están en problemas, ¿no? Cuando están apretados en algún sentido. Ahí recién, Dios ayúdame. No, hay que ser sabio, hay que, antes, cuando uno está bien, cuando uno está mal hay que ser fiel, pero cuando uno está bien hay que ser más fiel todavía. Es como el que quiere ahorrar dinero. Mucha gente dice, que yo voy a ahorrar dinero cuando gane más plata. No, mentira, nunca va a ahorrar. El ahorro es un hábito y se ahorra ganando poco y siendo fiel al ahorro, al principio del ahorro, cuando se gana lo que se gana, para que cuando se gane más después ya va a tener el hábito integrado. Bueno, e inevitablemente todo este trabajo trae riqueza. ¿Qué riqueza? Paz y libertad. Porque esa persona que va aquí empieza a experimentar la libertad de no depender de los sistemas ideológicos, sistemas políticos, sistemas económicos. Está dentro del mundo, pero busca y hace otras cosas para no estar identificado. Por lo tanto, es libre de eso. No depende. ¿Cuánta gente depende de todos esos sistemas y están encarcelados, esclavizados? Entonces, cada quien decide. ¿Qué debemos hacer? Seguir practicando arduamente, observador observado, seguimos observándonos a nosotros mismos todos los días, a cada momento, lo que más podamos, y recordamos que no se trata de observar nuestra forma de caminar, aunque también, porque recordemos que el ego está en todos los centros de la máquina humana, uno de esos es el motor, y el motor tiene que ver con la forma en que nos movemos, la forma en que nos paramos, caminamos, nos saltamos. Todo eso uno tiene que hacer un estudio, una vigilancia sobre sí mismo, ¿ya? En ese estudio silencioso, sereno, de todos estos procesos psicológicos íntimos, emocionales, pasionales, reacciones, etcétera. Seguir practicando clave de sol, ¿ya? Preguntarnos en todo momento, ¿quién soy en este momento? ¿Quién está pensando en este momento? ¿Está pensando mi yo temeroso, mi yo lujurioso, mi yo copuchento? ¿Quién me está haciendo decir esto que estoy diciendo? ¿Quién me está haciendo hacer lo que estoy haciendo en este momento? Darse cuenta de eso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Bueno, practicar también el ejercicio retrospectivo que dimos la semana pasada. O sea, el viernes pasado, claro, el viernes pasado el ejercicio retrospectivo, analizar nuestro día de adelante hacia atrás, en la noche, analizar principalmente los estados en que fuimos presa del ego y verlo no identificándonos nuevamente para revivir el drama, sino que verlo como un espectador y extraer la sustancia que me faltó y ponerle conciencia que debería haber imperado en el momento, pero que me faltó.
ese ejercicio hay que hacerlo. Toma 5 minutos, ¿ya? Y practicar vocalización, practicar transmutación sexual con el Hamzah. Están los 2 videos que enviamos aparte, son 3 o 4 minutos. Véanlo, practíquenlo para que afloren dudas y así me puedan consultar sus dudas, sus consultas. Ya la próxima clase es el nivel del ser, clase 9. Vamos a ver la escalera maravillosa del nivel del ser, ¿ya? Cómo podemos modificar nuestro nivel del ser, ¿ok? Para que vaya aflorando esas virtudes, esos atributos en nosotros, ¿ya? Bien. ¿Qué dice Camila? ¿Qué dice Daniela? Gloria, María Pilar, Rayén, Seba, Poblete, Sebastián Cárcamo. ¿Qué dudas hay? ¿Qué consultas tiene? Callen ahora. O hablen ahora, callen para siempre. Ujú. Hola, profe, yo tengo una consulta. Dígame. Mirando el dibujo, se me vino a la mente la diferencia entre el concepto encarnación y reencarnación, si tiene alguna similitud con lo que nos estaba mostrando. Sí, ahí tiene que ver algo. Puedo decir ahora que para no confundirlo, porque es una clase específica. La clase 13 es específica de ese tema, ¿ya? De la reencarnación, de la ley del retorno y todo aquello. Pero puedo decir en este momento de que dependiendo del trabajo o del no trabajo que se haga en la horizontal, en la vida, como explicábamos, si no hacemos ningún trabajo consciente y nos da lo mismo, hay que vivir la vida, ok, nos morimos y nos toma la naturaleza, nos depura en los mundos infiernos, que el infierno no es malo, eso es otra cosa que nos han dicho, que el infierno es malo y todos le tenemos miedo al infierno, ¿sí o no? El infierno tiene una función, que es depurar, y bien depurado. Entonces, no es que sea malo, y no hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo al ego que actualmente trata de hacer de la suya. Porque si no hacemos ningún trabajo consciente, ahora vamos a seguir inconscientes después, nos vamos a acordar de ese paso, pero nos van a depurar. Entonces esa esencia cuando queda pura nuevamente, vuelve a entrar a los reinos mineral, vegetal, animal, hasta que llega nuevamente al reino humano. Por eso en el budismo, en el hinduismo, se habla de la rueda samsara y los 3000 ciclos que la esencia puede hacer. Imagínense, son miles y miles y miles de años. Nosotros con suerte nos acordamos que almorzamos ayer. Así de dormidos estamos. Entonces por ahí va. En cambio, el que hace un trabajo consciente en la horizontal, se evita ese proceso. Se va para otro lado, a unas buenas vacaciones. O lo mandan para otro lado, eso ya lo ve la ley. También es una clase, la número 14, el rayo de la muerte, se habla sobre los procesos y los misterios en torno a la muerte. Pero bien, porque están... Vamos a ver el chat. Más que duda voy quedando en shock. Con ganas de seguir aprendiendo y practicando. Esa es la idea. Porque este primer curso en parte es motivante, es motivacional. Es como para que uno como que ese impulso espiritual no lo pierda y lo aproveche. La mayoría lo abandona, porque por distintas razones, por distintas excusas y todo. Sí, sí, hay que seguir aunque nos cueste. Recuerden que todo lo que cuesta
tiene valor. Lo que no cuesta, no tiene valor. Y más si hablamos en términos de lo espiritual, pero de lo espiritual de verdad serio, no como lo que hablamos delante de que, como lo que está de moda hoy día. ¿Ya? Diga Camila. Haga la consulta por... ¿tendremos clases presenciales en algún momento? Sí. ¿Cuándo? Es un misterio. Hablando de misterio, todo un misterio. No, miren, como en este momento, si se fijan aquí en la clase somos 9. En general, en vivo estamos siendo 10, 12, ¿ya? Entonces yo creo que si seguimos en fase 2, yo creo que en 1 o 2 semanas más ya vamos a poder hacer clases presenciales, porque no van a llegar más de 10, porque por ley no nos dejan más de 10 en un espacio, ¿sí? Por las restricciones. Eh, lo que sí, esta semana vamos a hacer prácticas en el centro, ¿ya? Mañana, los que quieran ir a practicar, tienen que llegar a las 6 puntual, sí, porque a las 6:05 ya no se puede, porque como tenemos que practicar y estar concentrados, los que quieran ir mañana a practicar, me avisan por interno, yo voy, ¿ya? No es obligación, pero para que vayan ya aprendiendo a practicar y aprovechen, va a ser una media horita, no más que eso. A lo mucho 40 minutos, no más, 30 a 40 minutos máximo. Pero el requisito es que llegue a la hora, puntual a las 6 o 5 para las 6. Sigamos por acá nomás, ya que estoy en Chiloé y no sé cuándo vuelva. Bueno, miren, el que esté lejos, aproveche el curso online, estas clases grabadas, pónganlo en práctica. Y si termina el curso y sigue lejos, después buscaremos la forma de contactarlos con algún lugar donde se encuentra nuestra institución para que las acojan y le puedan ingresar si quieren. Eso lo vamos viendo con el tiempo. Por el momento, no nos preocupemos tanto de lo que viene. Aprovechemos las clases ahora, sáquele partido a las prácticas, porque miren, cuando termine la clase 16, yo les voy a hacer una pregunta a algunos, como para darle un adelanto, y le decís, ya, ¿quieres seguir en esto? Sí. ¿Por qué quieres seguir? Tiene que tener claro por qué quieres seguir. Porque a la institución no le interesa que entre alguien por compromiso o porque, ay, es que me siento bien. O sea, pues se puede sentir bien, pero la idea es que encuentre la respuesta de por qué se está empezando a sentir mejor ahora, encuentre esa respuesta y que sea principalmente porque se ha dado cuenta de que la cultura gnóstica, el conocimiento gnóstico y las prácticas le hacen bien, comprobó que sirven. ¿Sí? ¿Sí me explico? No porque hoy sí está interesante el curso, porque si no, dentro va a seguir igual, y eso no busca el conocimiento gnóstico. Disculpen que sea así tan directo, pero es la verdad. Entonces, por eso dura 2 a 3 meses el curso, para que sea un tiempo razonable y practiquemos, practiquemos, y ustedes solos se den cuenta de lo valioso que son las prácticas. Entonces, después, si cuando yo u otra persona le pregunte, ¿quieres seguir? Sí. ¿Por qué quieres seguir? No, porque me sirve, etcétera, por esto, por conciencia, ¿ya? ¿Qué más dice? ¿Harán prácticas otro día? Sí, sí. Yo creo que el miércoles también. Por eso, vayan mañana los que puedan, ¿no? Y me avisan, sí. Tienen que avisarme. En el caso de que lleguen 9 y digan, no, no se puede más. Pero no creo tanto. Yo creo que el miércoles igual a las 6. Así que los que quieran ir, vayan. Si no, recuerden que yo envié 2 videos de 3 minutos, 4 minutos, donde hago la explicación de cómo hacer la práctica de vocalización, de la transmutación.
Busque un espacio cuando estén a solas en su casa, porque si no, sus otros familiares decir ¿qué estás haciendo? Bicho raro. Paciencia con eso igual. Por eso traten de practicar el hermetismo, ¿ya? El hermetismo no es algo negativo, es cuidar, es algo tuyo, que lo vives tú y no tiene por qué vivir otra persona. Cada quien recorre su propio camino. Eso. Bien, no sé si hay otras preguntas de otras clases, de otro día. Bien, ya entonces, como son las 9, lo dejamos hasta acá. Nos vemos mañana. Recuerden, los que quieran ir, avisan. Y tienen que llegar puntuales, si no, van a tocar y nadie le va a abrir porque a las 6:05 se cierra. Eso, así que nos vemos, un abrazo y cualquier duda, consulta, recuerden, me escriben por WhatsApp, un texto o me mandan un audio. Ya a veces nos expresamos mejor en un audio porque nos da a veces lata escribir tanto, un sermón, mejor mandamos un audio y así nos comunicamos mejor. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. A ponerse al día las clases que les faltan y leer el resumen que enviamos de cada clase también, por cierto. Todo eso está en el chat aula. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Chao.